Y, don José Miguel, ¿qué es exactamente lo que necesita reformar esta ley para que, como usted bien lo decía, tenga un cambio y sea la voz de los costarricenses? Muchísimas gracias por invitarnos y muy buenos días a todas y todos los costarricenses. Perdón, es muy sencillo. Aún más, es feo hablar de primera persona, pero la ley que regula el referéndum es un proyecto de ley mío. Yo lo presenté. Así es que, con el respeto, por supuesto, y la consideración debida para los señores miembros del tribunal, ellos no me van a decir cuál fue el espíritu de la ley, sino yo la presenté, la discutimos en la Comisión de Jurídicos y es la actual ley. Aún más, quizás yo soy el responsable de que la ley tenga algunas cosas que el tribunal debe de interpretar, porque una buena técnica legislativa es no ser la ley reglamentista. Para eso existe el instrumento jurídico del reglamento que tienen las facultades, las autoridades de emitir reglamentos a la ley. Ellos se han valido de este tipo de cosas para decir y abusar del derecho que les da la interpretación al grado de un ejemplo muy sencillo, costarricenses. Cuando se creó la Sala Constitucional, ¿para qué se creó? Evidentemente para conocer las inconstitucionalidades de las leyes. Ningún otro tribunal en el país puede decir que algo es inconstitucional, excepto la Sala Constitucional. Pues hoy el Tribunal Supremo de Elecciones, cuando nosotros presentamos un proyecto de ley para ser conocido en referéndum, como es el referéndum revocatorio de poder, costarricenses, si yo por medio del voto nombro al presidente de la República, a los diputados, a los regidores, al alcalde, ¿por qué si el presidente, los diputados, los regidores y el alcalde no sirven, yo no lo puedo quitar de la misma manera? ¿Se podría con la ley actual, José Miguel Corrales, hacer un referendo revocatorio de poder en este momento? Yo le pregunto, doña Laura, muy sencillo, trasladémonos al cantón de Pérez Celedón. Cuando yo presento el proyecto de ley para que fueran también los diputados y también el presidente, Pérez Celedón se anima y presenta un referéndum revocatorio del poder del alcalde y lo quitaron. Y lo quitaron. Y yo le pregunto a los señores magistrados, ¿por qué no dijeron que eso era inconstitucional? ¿Por qué es inconstitucional para el presidente y para los diputados, pero no es para los regidores? Eso es lo que me ha hecho a mí afirmar, y cosa pues muy dolorosa, que de los señores magistrados como que del Tribunal Supremo de Elecciones están ahí para detener el avance, la democracia participativa, que es la modernización del sistema democrático. Costarricenses, las autoridades no son los dueños del poder, el dueño del poder en las democracias es el pueblo, o sea, ese es el soberano. Que el tribunal está haciendo sus propias interpretaciones con base en ese reglamento. Con base en ese reglamento. Entonces, nosotros, para evitar ese tipo de cosas, estamos abundando en las razones que se dieron en la ley para que el tribunal no tenga escapatoria. Usted decía que en las democracias avanzadas se legisla, o sea, sí, de alguna manera se toman decisiones más bien con base en el referendo. Así es. ¿Usted podría poner ejemplos, citarnos ejemplos más bien de dónde se han dado esas gestiones por parte de la población? Mire, hay uno muy cercano y verdaderamente sorprendente, fue el que llevó a cabo Colombia para ver si aceptaban o no aceptaban el plan de paz, que por cierto, con gran dolor el pueblo... Pero lo lleva el Ejecutivo, ¿verdad? Es correcto. La convocatoria. Es correcto, aún más. O sea, el presidente Santos dice vamos a avalar o a rechazar los acuerdos de paz. Valdría la pena que el Tribunal Supremo de Elecciones explicara al pueblo costarricense por qué cuando nosotros presentamos la solicitud para que el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos se conociera en referéndum, nos autorizó para que lo hiciéramos. Convocado por el Ejecutivo. Nos autorizó a nosotros primero. Y sin revocar eso, le dio la oportunidad al presidente para que la Asamblea Legislativa le diera el referéndum ejecutivo. ¿Por qué? ¿Por qué revocó? ¿Por qué no le dio la oportunidad al pueblo de decidir si quería o no quería que se pusiera en referéndum el Tratado de Libre Comercio? Esos son los vacíos que yo le digo que desgraciadamente para mí el Tribunal Supremo de Elecciones cumple órdenes de Pinares y de Pava o de Romursel, como quiera. Usted dice que bueno, es interesante porque usted afirma es perfectible, es posible mejorarlo,
sobre todo, ¿qué habría que hacerle? ¿Qué elemento cree usted o es un asunto meramente de interpretación? Para mí, como abogado, pues las primeras lecciones de derecho le dicen que las leyes no son completas. Los tribunales tienen que llenar, por medio de la jurisprudencia, las lagunas de la ley. Pero esas lagunas de la ley tienen que llenarse de acuerdo con el espíritu y la letra de la ley. No puede decir, como dice el Tribunal Supremo de Elecciones, ese proyecto de ley es inconstitucional. Número uno, para decirlo como dijimos hace unos minutos, eso lo dice la sala. Y número dos, en mi ya larguísima vida, nunca he visto que un proyecto sea declarado inconstitucional, porque el proyecto no es ley, es apenas una iniciativa. Y estos señores dicen que el proyecto es inconstitucional. Entonces, esos abusos son los que nosotros queremos, por medio de las reformas que estamos presentando, sean debidamente cerrados. Y decirles, señores, ustedes no pueden decir esto, a riesgo de ser acusados por el delito de prevaricato. Pero bueno, ese es otro 100 pesos, ¿verdad? En este momento se maneja la posibilidad de dos referendos, uno con respecto al maltrato animal y otro con respecto también pues a lo que es el uso de cannabis medicinal. Vamos a intentar conversar, a ver si ya tenemos lista a doña Patricia Abaldía, animalista. Muy buenos días, doña Patricia, ¿nos escucha? Claro que sí, buenos días, encantada de estar con ustedes. Bueno, cuéntenos cuál sería la importancia de esta reforma que propone don José Miguel para ustedes que tienen en proyecto justamente un referéndum. Bueno, nosotros todavía no tenemos definido una resolución del tribunal en relación a nuestro referéndum. Sí, recogimos las firmas en un tiempo récord de 3 meses porque el pueblo necesita ya con gran urgencia esta ley. Yo creo que nadie ha logrado recoger tal cantidad de firmas en tan corto tiempo. Realmente teníamos filas de gente para firmar. Si se tardó tanto fue porque no dimos abasto para recoger las firmas. O sea que es una verdadera necesidad de una ley contra el maltrato animal en este momento. Y esperamos lograr que nos acepten este referéndum. Ahora, hay fuerte presión sobre la sala afirmando que el proyecto es inconstitucional, pero estamos hablando que es por comparación a otro proyecto que no es que está en la Asamblea Legislativa y que tuvo un voto dividido, porque fue un voto de los magistrados 4-3. Entonces, con un voto salvado que dicen que las penas sí son razonables y proporcionadas dentro de los rangos mínimo y máximo esperables. Entonces, ahora viene la fuerte presión sobre el tribunal. Vemos cómo los políticos de la Asamblea que se oponen al proyecto van y presionan al tribunal. Vemos cómo sectores que lucran con los animales van también a presionar al tribunal. Ahora todo el mundo está con fuerte presión para que lo declaren inconstitucional. Pero sin embargo, el tribunal aún no ha dado ninguna resolución ni ninguna declaración. Nosotros tenemos la esperanza de que nos lo acepten, porque realmente sería el primer referéndum convocado por el pueblo y yo creo que nadie nunca se esperó en tan corto tiempo que tuviéramos las firmas. Y yo opino personalmente que un pueblo es el que debe definir cuando hay un voto dividido de sala constitucional, y se nos debe dar la oportunidad de ir a las urnas, porque el pueblo es el que dice cuáles son las normas con las que se quiere regir, qué conductas son consideradas lesivas y cree que deben ser penalizadas, porque son normas de convivencia social y no se le puede negar ese derecho. ¿Por qué tanto temor a que vayamos a las urnas a definir cómo queremos que evolucione nuestra sociedad?
Interesante lo que dice Patricia Badía, animalista, ella propugna porque el proyecto de sanciones, digamos, a las personas que cometen actos en contra de los animales, inclusive este incluye sanciones a todo lo que tiene que ver con la actividad taurina, prácticamente se prohíba en el país. Ella está diciendo algo interesante, Patricia Badía dice que en 3 meses recogieron las 160,000 firmas, ya están ahí, el tribunal no ha decidido, José Miguel Corrales, pero que bueno, que el pueblo es el llamado a decidir sobre cuáles normas y cuáles son las que deben regirnos. ¿Usted qué piensa, por ejemplo, sobre estos intentos y estas propuestas que hay en pie? Por lo menos esta es la más concreta que hay sobre la posibilidad de un referendo. Cuando propusimos a la Asamblea Legislativa, después de la reforma constitucional que daba lugar al referéndum, lo que dice la señora exactamente fue lo que pensamos nosotros. Es decir, los pueblos hoy están debidamente capacitados para tomar por sí y ante sí las decisiones que quieren que este país deba de tener. Un grupo de 57 diputados, por más honorable y distinguido que sea, no es la totalidad de la población. Hoy los instrumentos legales le permiten a usted tomar el pulso del deseo de los pueblos con respecto a las ordenanzas que debe tener el país. Por eso, totalmente de acuerdo con ella. Pero no quiero dejar de comentar una observación que ella hizo. El proyecto de ley fue consultado a la sala y la sala le dijo al tribunal que él podía declarar inconstitucional. ¿Correcto? Pero por Dios, un respetuosísimo saludo a los señores magistrados de la Sala Constitucional y a los señores magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones. Cíteme la ley que autoriza al Tribunal Supremo de Elecciones a declarar inconstitucional una ley. Recuerden, costarricenses, que estamos en derecho público y en derecho público se puede hacer solamente lo que la ley autoriza y no hay ninguna autorización que yo sepa al Tribunal Supremo de Elecciones para declarar inconstitucional un proyecto de ley. Por eso es que es sorprendente lo que estamos viviendo en el país. Bueno, Patricia Badía también quiere comentar algo, animalista, una de las líderes que recogió en esos 3 meses las 160,000 firmas para ver si en Costa Rica se realiza un referendo sobre sanciones a las personas que hacen daño, maltratan a los animales en nuestro país. Adelante, Patricia Badía. Sí, yo quiero aclarar porque esto ha sido algo que repetidamente han argumentado contra el referéndum. Y es que nosotros en ninguna parte de ese proyecto prohibimos las actividades taurinas. Simplemente estamos exigiendo, digamos, o pidiendo que cumplan con las regulaciones existentes. Es que ni siquiera estamos inventando nuevas regulaciones. Ellos tienen que cumplir con la ley de comisiones de festejos populares, y eso lo establece el reglamento de actividades taurinas actuales, y el referéndum lo único que hace es prohibir espectáculos donde se den actos de crueldad o maltrato bien tipificados a nivel de Código Penal, porque cita precisamente los artículos del Código Penal que no podrían darse en los espectáculos, o sea, no hay nada que lo justifique hacer una crueldad con un animal en un espectáculo, y se exceptúa expresamente y a petición de la Corte Plena, que fue la que señaló esto, que se exceptuaran las actividades taurinas reguladas, y así se hizo en acatamiento a un señalamiento de Corte Plena. En ningún momento se están prohibiendo ni topes, ni cabalgatas, ni desfiles de boyeros, ni todo lo que han inventado. Eso no es cierto. Que me digan en qué parte del proyecto dice eso, porque eso ha sido una forma con la que han venido saboteando mediáticamente el proyecto. Interesante, Patricia Badía. Solo una consulta última. ¿Usted encontró dificultades a lo largo de ese proceso de recolección de firmas y de lo que están realizando ante el tribunal? ¿Ha encontrado usted dificultades? ¿Cómo ve usted el camino del referendo? Bueno, el camino del referéndum sí lo vemos sumamente duro, porque esto es una iniciativa totalmente popular. Nos vamos a tener que enfrentar a una campaña política y por puro amor
y vamos a tener gran dificultad para conseguir promover la votación, pero estamos dispuestos a ir hacia adelante porque necesitamos una ley que proteja a los animales. Sí contamos con gran dificultad durante la recolección de firmas. Mientras nosotros tratábamos de que la gente pudiera firmar, hubo, digámoslo así, violencia hacia nosotros, hubo hasta amenazas de muerte en la zona sur, hubo agresión en la zona de Guanacaste, hubo perifoneo alrededor de donde nosotros estábamos, instando a la gente a no firmar con estas mentiras. Hubo personas que llegaron disque a firmar y rayaron las hojas o las agarraron y salieron corriendo. Estamos que a pesar de la buena voluntad de la gente que recogía las firmas y la gran voluntad del pueblo que quería firmar, se nos obstaculizó totalmente la labor, pero aún así lo logramos. Entonces, lo triste es que es en base a mentiras que han tratado de sabotear este proyecto, diciendo que vamos en contra de las tradiciones. No, señor, las tradiciones las respetamos en el proyecto. Lo que no permite este proyecto es que se hagan espectáculos que no cumplan con las regulaciones. Eso es lo único, y precisamente se exceptúa las corridas de toros porque según la sala ahí podrían darse maltratos involuntarios la Corte Plena, y al haber un posible maltrato involuntario en un espectáculo no querían que riñera con la penalización. Entonces ellos pidieron específicamente háganle esa salvedad porque en estos espectáculos, quieras que no, pueden darse actos de maltrato o de crueldad, en cuyo caso, por favor, estos, por ejemplo, y sí lo vemos toros rasgados de arriba a abajo, por espuelas, vemos, bueno, ya no se permite jalarle el rabo, pero sí a veces los aficionados se exceden en el maltrato hacia los toros, y entonces obviamente no quería la Corte Plena que estos casos fueran a ser penalizados. Perfecto, Patricia Badía. Yo sé que este es un tema, bueno, es muy importante la aclaración que ella hace y es un tema que genera mucha controversia dentro del movimiento animalista, pero es interesante y muy oportuna la aclaración que ella hace. Y ahora estaba diciendo José Miguel Corrales algo muy interesante también. Don José Miguel, sí, justamente ella dice que es un camino muy duro el de llegar al referéndum. Y el primer camino duro lo pone el tribunal, y le voy a explicar por qué. Si ya deciden que se autoriza la recolección de firmas, el paso siguiente es la confección de los formularios. Dijimos muy claramente, y está en las actas, que eso corre por cuenta del Tribunal Supremo de Elecciones. Pues lo primero que le dice el Tribunal Supremo de Elecciones, yo no tengo dinero para eso, indicando la ley que debe presupuestarse anualmente una partida para la celebración de los actos formularios, referendarios, de los formularios concretamente. Y segundo, el otro, que posiblemente ellos no lo hicieron, pensamos de que había que facilitar un poco a la gente, dado que era puro patriotismo, meterse en una aventura referendaria, que debería dársele algunas facilidades para recoger las firmas. Por ejemplo, permitir poner una mesa en un sitio, en una escuela, a la salida de una escuela de la Caja Costarricense del Seguro Social, las instalaciones, etcétera, para recoger las firmas. Pues el tribunal dice que no, que eso lo que se tiene que hacer es consultar a la institución, y si la institución dice que sí, se autoriza, y si no, no se autoriza. Entonces yo le pregunto, ¿qué tal si se le preguntara a las escuelas si permiten las aulas para hacer las elecciones? Pero no permiten recoger las firmas. Por eso es que, mire, son solo problemas y problemas y problemas que crea el tribunal antojadizamente, porque eso, la ley inclusive lo prohíbe que se haga por parte del tribunal eso, como para que el referéndum no se haga. Por eso
Bueno, son tantas las cosas. Usted decía que es en qué momento es que el tribunal puede señalar una inconstitucionalidad. ¿Puede ampliarnos usted un poco más sobre este tema? Porque, por ejemplo, si el referendo sobre el bienestar animal, la ley de bienestar animal, que es la propuesta que tiene en este momento el proyecto de referendo impulsado por ellos, se aprobara, fuera el referendo nacional, se aprueba, y declara la Sala Constitucional que ese proyecto es roza con la Constitución, Bueno, primero, ¿qué pasaría? está la consulta de constitucionalidad, que es lo que ha hecho el tribunal para lavarse las manos o tener algún argumento para rechazar. El tribunal, por supuesto, puede consultar como consulta a la Asamblea o como consultan los jueces sobre el valor de la ley, si es inconstitucional o no. Pensemos en la ley, no pensemos en el proyecto de ley, que todavía no es ley. Entonces, ese pronunciamiento de la sala no es vinculante, es una simple opinión, que posteriormente, si se aprueba la ley y hay una acción de inconstitucionalidad, la sala entonces ya sí se tendrá que pronunciar de acuerdo con sus facultades, es o no inconstitucional. Antes de todo no lo pueden, excepto, como le digo, para ponerle tropiezos al texto referendario y no autorizarlo. Porque viene otra etapa. Ojalá que esto le ayude a los muchachos y muchachas que están trabajando en este referéndum. Después de eso le van a hacer lo que le hicieron al doctor Muñoz, que empiezan a cuestionar las firmas. Mire, para cuestionar una firma de una persona tiene que haber un perito que diga esa firma no es de fulano de tal. Ya pues el tribunal ha empezado a cuestionar la pureza de las firmas. Y entonces, por eso es que es 1, y 2, y 3 los tropiezos para que no haya referéndum, porque la clase política de este país, la clase política no quiere de ninguna manera que el poder vuelva a donde el dueño, y el dueño en las democracias es el soberano, es el pueblo, nada más, no son los gobernantes. Tendría siempre, me queda la duda en torno a este proyecto, porque ya también se han generado comentarios, José Miguel Corrales ha generado comentarios y la participación de Patricia Badía como una de las impulsoras de una propuesta de referendo, pero es decir, se aprueba, digamos, la iniciativa de los animalistas, pro animales, respeto a los animales, se aprueba. La sala, el tribunal la lleva a consulta a la sala constitucional, no tiene por qué hacerlo, aunque ya lo hace. Una vez aprobada la ley, ya el tribunal no tiene que hacer nada, aún más nada tiene que hacer. El tribunal después de ahí diría ¿a dónde? A la asamblea. A la asamblea nada más para su publicación, nada más. Para su publicación. Cero, si un cero, diputado o diputada lo quiere consultar. Cero. Ah, bueno, pero ya eso es otra cosa. La sala, supóngase que 57 diputados le consultan a la sala que el proyecto de ley que se aprobó, o sea, ya ley, es constitucional o no. En primer lugar, si se actúa conforme a la ley, la sala constitucional le dice presente la acción de inconstitucionalidad para ver si es constitucional o no, porque ya esa opinión en esos momentos no la puede dar él. Porque mañana le presentan una acción de inconstitucionalidad y ¿cómo se llama? Anticipó criterio. Por eso es que no pueden contestar. Cuando es proyecto, por supuesto que sí, y es una opinión, en algunos casos vinculante para la Asamblea en materia de tratados internacionales. En las otras consultas que los diputados le hacen, no es vinculante para la Asamblea. Es decir, que este proyecto puede alguien, después de que se aprobara, consultarlo y no podría usarse tal vez, doña Laura, la palabra consulta, sería presentar la acción de inconstitucionalidad. Correcto. Bueno, digamos que la presentaran y la sala lo declara, porque ya se había referido a otro proyecto, por cierto, y la sala lo declara inconstitucional en algunos artículos. ¿Qué sucede allí? Que esos artículos que declara inconstitucional son inconstitucionales. Mire, en una oportunidad don Otto Guevara presentó una consulta a la sala con respecto a la constitucionalidad del presupuesto, porque no tenía unos rubros que la Constitución exige que deberían de presentarse. Ejemplo, el porcentaje de ley para la Corte, ejemplo, el porcentaje de ley para las universidades. La sala le dice es inconstitucional a la consulta de don Otto. La Asamblea aprueba el texto del presupuesto exactamente como lo consultó don Otto. Entonces ya se presenta la acción de inconstitucionalidad y la sala declaró que es constitucional. O sea, a la inversa, ya hay comentarios, José Miguel Corrales, sobre este tema.
Así es, vamos a dar un segundito porque para que los pongan todavía en pantalla. Don José Miguel, usted decía que el tribunal tiene, debería tener un presupuesto. ¿De cuánto es ese presupuesto? Por ley tiene que tener. Es decir, a la hora de presentar el Tribunal Supremo de Elecciones su presupuesto, tiene que poner la partida presupuestaria para la celebración del referéndum. ¿Cuánto es el monto? Yo no lo recuerdo, pero está en la ley. ¿Y por qué entonces dicen que a veces no tienen dinero para el formulario? Porque no quieren hacer. Cuando yo digo que el enemigo número uno de la democracia en el país, democracia participativa, es el Tribunal Supremo de Elecciones, es por eso, porque lo pusieron ahí para decir no, se celebran los referéndums, porque hay una gran cantidad de enemigos del referéndum. Esa es la verdad, costarricenses, no quieren, y ellos están cumpliendo su misión. Por eso lo doloroso, que precisamente el Tribunal Supremo de Elecciones, el encargado de que este país haya verdadera democracia, es el enemigo de la democracia. Esas son las contradicciones de nuestra patria. Ya, ahora sí tenemos los comentarios. Ahora sí tenemos los comentarios, vamos a verlos en pantalla en este momento. Primero nos dice Varo, primero no trate de ponernos a dudar del Tribunal Supremo de Elecciones. Segundo, hable con nombres y no de zonas geográficas y qué pruebas tiene de intervención de personas. Tercero, si el espíritu de la ley no era ese, quiere decir que no fue otro proyecto más que no se analizó y corrigió a tiempo. Y Ernesto Echeverría nos dice, quiere decir que el Tribunal Supremo de Elecciones es casi como un partido político con voz y votos sobre los ciudadanos. Y hay otro. Héctor Rodríguez también dice, el problema es que el artículo elegido últimamente sale malo y sin garantía. Reacciones. El primer comentario, pruebas. Figúrese que cuando celebramos el referéndum para que el pueblo costarricense decidiera si el Tratado de Libre Comercio iba o no iba, denunciamos al Tribunal Supremo de Elecciones la participación del señor embajador de los Estados Unidos. Andaba con el morral al hombro recorriendo todo el país diciendo tienen que votar por el sí, porque de lo contrario las empresas de los Estados Unidos se van de este país. ¿Qué hizo el Tribunal Supremo de Elecciones ante nuestra denuncia? Existiendo expresamente la prohibición para la participación de esos señores en las campañas. ¿Hay parcialidad o no hay parcialidad? ¿Quién es el que desprestigia al Tribunal Supremo de Elecciones? ¿Son mis palabras o son las actuaciones del tribunal? Yo lo único que estoy diciendo, llamando la atención de los costarricenses, es que el tribunal está abusando. Pero son las actuaciones del tribunal, no son las palabras de Corrales. Sobre los otros. Hay otros comentarios. ¿Cuál era el otro? Es un partido político, el Dice tribunal. que sí, el tribunal es como un partido político con voz y voto sobre los ciudadanos. Usted es el que lo arrima y yo también estoy de acuerdo con usted. Muchas gracias, José Miguel Corrales. Este es un tema de verdad que nos pone en perspectiva sobre lo que son las democracias modernas, como usted muy bien lo decía. Hay experiencias en Uruguay. Yo no sé si las experiencias en Uruguay han sido convocadas por el pueblo o han sido referendos convocados por el Ejecutivo en torno, me acuerdo, al tema de telecomunicaciones y otros más que se han dado en Uruguay. Pero sí sería interesante recoger cuáles son las experiencias Vamos a estudiar el tema para decir concretamente. Sí, a nivel latinoamericano, de cuántos referendos han respondido por voz del soberano. Okay. Una cosa, y para terminar, porque se nos fue el tiempo, el referéndum consultivo y el referéndum legislativo, es decir, el que hace leyes. Nosotros tenemos únicamente el que hace leyes, el consultivo no, aunque luchamos mucho para que se pusiera en la ley, pero los señores diputados de su momento no lo quisieron. Ejemplo, lo que hace Colombia. Ejemplo, lo que hace Inglaterra, si quiere seguir participando. No, son consultivos, no son legislativos. Y bueno, nos quedamos entonces en pañales. Agradecidos somos nosotros. Gracias, José Miguel Corrales. Vamos a hacer una pausa, ya volvemos.